A ver, este es el segundo video. En este caso quiero explicar las opciones de alineación horizontal y vertical, cómo combinar celdas, ajustar el texto para que no se salga de los bordes de la celda, cambiar la orientación, que seguramente nos va a hacer mucha falta. Pero para poder explicar estas opciones, creo que también voy a tener que explicar cómo se modifica el ancho de una columna y cómo se modifica el alto de una fila. Entonces voy a empezar ahorita con esto. Voy a Excel. En Excel, el cuadriculado, el área de trabajo, tiene dimensiones ya definidas. Por ejemplo, esta columna mide 10.71, que en ese caso medido en píxeles son 80 píxeles. Se supone que todas las columnas tienen las mismas dimensiones. En el caso de las filas, pues vemos que las dimensiones son 20 píxeles. Pero sucede que justamente en la línea que divide a las dos columnas o la línea que divide a las dos filas, que es donde me he colocado para ver el ancho o el alto de cada celda, también puedo dar doble clic y arrastrar para cambiar el ancho de una columna. Lo único que tengo que hacer es arrastrar. Igual en vertical puedo colocarme aquí entre la fila 3 y la fila 4 y arrastrar hacia abajo, y entonces voy a cambiar el tamaño de la fila, en este caso el alto de la fila, en el caso de la columna C, el ancho de la columna. Hay otras opciones para modificar los tamaños. Aquí en la cinta de opciones también, en la cinta de opciones, en la ficha inicio, aquí tenemos un botón llamado formato, en donde podemos también ajustar el alto de la fila y el ancho de la columna. Bueno, pero en este caso el video se supone que se trata de alineaciones. Después voy a hacer otra práctica con el ancho de las columnas y alto de filas. Bueno, lo interesante aquí es jugar un poco con las alineaciones. Voy a poner un texto pequeño dentro de esta celda, justamente para jugar con las alineaciones. Las alineaciones, de la manera práctica, en Excel están en la ficha inicio, aquí está, en este grupo que se llama alineación, y aquí están las alineaciones. Estas son las horizontales, que ya deben ser familiares para todo el mundo, y estas que son las verticales. Las alineaciones, en este caso, en el caso de Excel, se refieren al acomodo del texto dentro de una celda. Por ejemplo, yo puedo hacer que el texto quede alineado hacia la derecha, hacia la izquierda, por supuesto centrado, pero de manera horizontal. De manera vertical tengo alineado al borde superior, al borde inferior o centrado. De esta manera puedo hacer que un texto quede justamente al centro de la celda. En el caso de un texto largo, dentro de una celda pequeña, la voy a hacer un poco más pequeña. Entonces la alineación horizontal sobre todo tiene un resultado diferente. Por ejemplo, en este caso está alineada, los textos están alineados por el extremo izquierdo, pero si yo le pongo alinear a la derecha, lo que sucede es que la letra L final de esta palabra queda alineada. Entonces parece que se recorre hacia la izquierda, pero realmente está alineada por el borde de la derecha. Y si le pongo centrado, esta misma palabra está invadiendo las dos celdas laterales de la columna E y de la columna G. Entonces los resultados, bueno, en el caso de una palabra pequeña en una celda grande o al revés, podrán ser un poco diferentes. ¿Qué otro tipo de alineaciones tenemos aquí? Bueno, tenemos estas dos, ajustar texto y combinar celdas. ¿Qué quiere decir ajustar texto primero? Nuevamente, si yo tengo un texto largo dentro de una celda pequeña, por ejemplo, voy a poner aquí un nombre. Como este. Lógicamente el nombre pues sale del área de la celda. Obviamente aquí lo primero que se me ocurre es tratar de ensanchar la columna para que quepa, pero hay ocasiones en donde no lo vamos a poder hacer. En casos como esos puedo utilizar la opción de ajustar texto. Obviamente selecciono la celda y utilizo ajustar texto, que le da la indicación a Excel de saltar la línea dentro de la misma celda, de manera que las palabras pues empiecen a desplegar hacia abajo. Esto obviamente obliga a Excel
hacer que la fila sea más alta. Pero de esta manera lo que logramos es que no se salga la información del área de la columna, en este caso de la columna D. Esto es lo que hace ajustar texto, y desde luego se utiliza cuando dentro de una celda escribimos varias palabras, no una nada más. La última opción que íbamos a ver ahorita es combinar y centrar. Combinar y centrar se utiliza cuando queremos escribir una palabra en el espacio de varias celdas. Por ejemplo, si yo quiero escribir a partir de la columna F y hasta la columna J un texto, por ejemplo, no sé, voy a poner el nombre de un mes, voy a poner diciembre, entonces puedo seleccionar estas celdas y utilizar el botón de combinar, que tiene aquí un par de opciones, por ejemplo, combinar y centrar al mismo tiempo, combinar nada más, combinar las celdas o separar las celdas. Y ya con el simple hecho de que diga combinar, lo que va a suceder, le voy a dar clic a combinar celdas, es que estas 1, 2, 3, 4, 5 celdas que tenía originalmente se convirtieron en una. Ya puedo poner aquí una palabra. Ahí está. Y entonces, considerando que esto es una sola celda, puedo alinear hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, centrado, como lo estábamos viendo. Si aquí le voy a cambiar el formato de letra, ya sé que siempre va a quedar dentro del área de esta misma celda. Entonces, esta opción se llamó ajustar texto y evita que el texto salga del área de la celda. Esta opción se llamó combinar y lo que hace es convertir varias celdas en una sola. Bueno, vamos entonces a dejarlo ahorita aquí, hasta aquí. No, me faltó orientación. De una vez orientación. La orientación nada más se refiere a la inclinación del texto dentro de la celda y puedo probar con este. La orientación es este botón que tenemos aquí, dentro del mismo grupo alineación. Este botoncito va a hacer que los textos queden inclinados, por ejemplo, en ángulo ascendente, 45 grados, o descendente, igual. Podemos hacer que el texto quede en vertical, que esto no es algo que se use mucho, pues, pero a lo mejor lo pueden aprovechar ustedes. O girar los textos así, completamente en vertical, escrito de arriba hacia abajo, y obviamente las letras también giraron, o girarlo hacia arriba. Estos casos van a ser muy útiles cuando, por ejemplo, tengamos que insertar una fecha, como la fecha del día de hoy. La fecha generalmente es larga, no se puede ver. Si aparecen estos símbolos de gatitos, quiere decir justamente que el texto es demasiado ancho para la celda. Entonces lo que puedo hacer es cambiar la orientación, y girarlo, de nuevo no había seleccionado bien, y girarlo hacia arriba de esta manera. Y aun cuando la columna sea muy angosta, el texto de la fecha se ajusta perfectamente. Bueno, ahora sí, para que no sean videos muy largos, voy a detener ahorita este video y después voy a subir otro. Gracias.